Gracias. Bueno, creo que ya están todos adentro. Es que después no puedo, no miro pantalla, estoy atenta a la pizarra y cuando acuerdo ya a veces están ustedes a los gritos por el celular que los acepte y no miro tampoco celular. Por eso prefiero perder unos 5 minutos acá, pero de ahí ya no puedo hacer más. Bueno, comentarles lo siguiente mientras acaban de ingresar. Uno que voy a tratar de llegar ahora hasta donde más pueda, la parte de pizarra, terminar, porque la próxima semana, por ejemplo, entre lo que viene a ser miércoles, jueves y viernes, no voy a poder dar clases teóricas de ningún tipo, porque la carrera de farmacia se está acreditando al Mercosur. Y bueno, ustedes no han pasado por un proceso de acreditación, ustedes ya la tienen, la carrera acreditada, pero quienes hayan pasado, estudiantes que hayan pasado por un proceso de acreditación, saben el trauma que es cuando llegan los pares evaluadores, cómo tenemos que hacer mil cosas, hay reuniones, etcétera, etcétera. Y justamente el miércoles en la tarde en la agenda de la carrera de farmacia, en la acreditación, han colocado la reunión de los pares evaluadores con las asignaturas del área básica, que es la que me corresponde a mí en la parte de farmacia. Igual pasó en la carrera de medicina. Nosotros tuvimos nuestra reunión como área básica con los pares acreditadores. Y a Dios gracias fue bien, ¿no? Dentro de todo se trabajó un buen equipo, docentes, estudiantes administrativos y la carrera está acreditada. Pero eso demanda un estrés que ustedes no lo han vivido. Entonces, nos han pedido que estemos a disposición de la, de la, de las necesidades para la acreditación. Entonces yo me voy a ver en la obligación de no poder pasar clases esos días, miércoles, jueves y viernes de ningún tipo. Así que vemos si recuperamos, aunque sea los dos grupos juntos, porque quiero terminar de una vez para que ya venga nuestro primer parcial. Les estoy avisando con anticipación, pero de todas formas aprovechen de ir estudiando y repasando. Ya esta es mi última clase de pizarra con respecto a lo que viene a ser, porque nos quedó pendiente tampones, veo la parte respiratoria, pizarra y renal y los trastornos, ya los vamos a tocar desde el punto de vista de PowerPoint. Bueno, creo que ya están todos adentro. Bueno, veamos entonces. Habíamos visto que era una solución, habíamos dicho que es importante que se mantenga el pH de la sangre en un valor de 7.4 como promedio, 7.4. ¿Por qué es importante? Porque en el momento que ese valor aumenta máximo hasta 8, yo entro en un trastorno del equilibrio ácido-base que se llama alcalosis. Si ese valor desciende máximo promedio hasta 7, yo entro en un trastorno del equilibrio ácido-base que se llama acidosis. Y fíjense algo muy interesante, importante que hay que recordar. No es lo mismo que a usted se le pregunte, miren ustedes la diferencia, que yo le pregunte, a ver, un compuesto químico con pH igual a 6 es ácido básico neutro.
¿Qué dicen ustedes? Un compuesto químico de pH igual a 6. ¿Se ve bien la pizarra? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora, se ve bien. se ve bien la pizarra. Ya, entonces, si yo le digo un compuesto químico de pH 6, ¿qué es? Ácido, básico, neutro. Ácido. Ácido, muy bien. Si yo le digo un paciente con un pH 7.2 presenta, línea punteada, ¿qué le van a poner? Alcalosis. ¿Ah? Presenta acidosis. ¿Está bien? Presenta acidosis. No es lo mismo que yo diga un compuesto químico con pH 7.5, por ejemplo, es, ¿qué es un compuesto? Ligeramente alcalino, ¿no ves? Porque ¿qué habíamos dicho según la escala? Según la escala de 0 a 14. 7 es neutro, por debajo de 7 hasta 0 es ácido y de 7 a 14 es básico. ¿Sí, no ve? ¿Estamos claros con eso? Clarísimo. Hasta en práctica de laboratorio se ha hecho de eso, cómo se mide, etcétera. Ahora, sin embargo, si me dicen claro, hay químico con un pH de 7.5, yo digo ligeramente alcalino. O un paciente con un pH de 7.2, ¿qué es? Presenta acidosis. Una cosa es paciente y otra cosa es un compuesto químico. ¿Está bien? No se me confundan entonces. Si es paciente por arriba de 7.4, 7.55, 7.6, 7.8, 8, pongámosle que presenta alcalosis. 7.21, 7.18, 7.13, ¿qué presenta el paciente? Una acidosis. Ah, no, pero si yo digo un compuesto químico con un pH de 7.12, ligeramente alcalino. 7.20, ligeramente alcalino. 8, básico, directo. ¿Está bien? ¿Está claro entonces? Para que diferenciemos una cosa de la otra. Muy bien, entonces habíamos visto que para mantener ese valor de pH de 7.4, nosotros necesitamos una concentración de protones igual a 40 milimol por litro. Que si la concentración de protones aumenta, entonces el pH disminuye. Si la concentración de protones disminuye, el pH aumenta. Clarísimo. Muy bien. Esto es lo que nos tenemos que recordar. Hemos visto que nuestro cuerpo no es que este 7.4 siempre está así o debería estar siempre así y no existe nada que lo altere. No, hay que mantener ese equilibrio ácido-base. ¿Por qué? Porque resulta que nuestro cuerpo, como era bombardeado por ácidos volátiles, como cuál, como el dióxido de carbono, es bombardeado por ácidos no volátiles, como cuáles. ¿Como cuáles ácidos no volátiles? Glucosa. ¿Qué Productora, ácidos no volátiles? ¿el catabolismo? Perfecto, el catabolismo de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos,
compuestos que son ricos en ácidos, llámese, si usted consume, es más, si consume sal de Andreus, o sal heno, o sal, eso tiene bicarbonato. ¿Acaso no estaría agregándole un compuesto básico? Sí. Si usted come grandes cantidades de mandarina, de cítricos, etcétera, ¿qué le está agregando? Compuestos ácidos. Entonces, son compuestos que de alguna manera llegan y producto del catabolismo me generan protones. Ácido volátil porque este se va a través de la respiración y protones porque este se va a través de estos protones se van a través de la orina. Ah, muy bien. Entonces, pero yo necesito o yo veo que hay bastante generación de compuestos que me generan ya sea ácidos o ya sea base. Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? ¿Cuáles son las líneas de defensa? Hemos dicho, ¿cuáles son nuestras líneas de defensa que permiten que el pH esté en 7.4 o se mantenga el famoso equilibrio ácido-base? 1, tampones. 2, ¿cuál era? La respiración. Y 3, lo renal o los riñones. ¿Por qué en ese orden? Porque este es de acción rápida. Inmediatamente, práctica de laboratorio se ve tampones porque se ve la acción inmediata de los tampones y se mide a través de un pHímetro. La respiración, si bien es cierto que demora horas en contribuir a regular el equilibrio ácido-base, pero es tan efectiva como la de los tampones. Y la de Kennedy, la renal demora 12, 14, 16 horas, pero no quiere decir que primero va tampones, se agota, no. Todo funciona en equilibrio. Y acoplado a los tres, ¿quién era el que estaba acoplado a los tres? El intercambio iónico. Que se acuerdan lo que vimos, el intercambio iónico de los tampones, en el caso que cuando entraba el protón y salía el potasio. Por eso si tenemos un paciente en acidosis hay que controlarle el potasio para que no ver si no tenemos que esté presentando una hiperpotasemia. Bueno, entonces habíamos entrado en los tampones. Estoy repasando, ¿no? Estoy repasando todo lo que vimos la clase anterior, solamente así las partes más sobresalientes para que ustedes se vayan orientando y hagamos la secuencia. Habíamos visto los tampones. ¿Qué habíamos dicho de los tampones? Habíamos dicho que los tampones vienen a ser compuestos químicos que están conformados por un compuesto ácido y por un compuesto básico o su sal propiamente. Y estos tampones tenían la capacidad de neutralizar cambios de pH. Ellos tienen su propio pH. En este caso, había una ecuación que se llama la ecuación de Henderson que me permite definir un tampón. Es así que entre los tampones que habíamos mencionado que existen dentro de la materia viva, teníamos el tampón fosfato, que ya lo explicamos, teníamos las proteínas, que también las explicamos, y nos quedamos en el tampón bicarbonato, que era el último, porque tenemos otro, la hemoglobina, que lo vamos a ver en este momento en el proceso de la respiración. ¿Cómo actúa el tampón bicarbonato? Habíamos dicho que el tampón bicarbonato lo puede representar como dióxido de carbono, que esa es la parte ácida y esta es la parte básica, o lo puede representar bajo esta forma. Cualquiera de los dos. Es equivalente. Es decir, que si yo tuviera que hacer la ecuación de Henderson, yo diría pKa más el logaritmo concentración de la base, en este caso del bicarbonato, todo eso dividido la concentración del dióxido de carbono o de ácido carbónico. Muy bien. ¿Cómo trabaja este tampón bicarbonato? Primero, que ya la habíamos hecho la reacción, ¿se acuerdan? Que hicimos la reacción a través de la cual el tampón bicarbonato trabajaba. ¿Qué pasa si viene una parte ácida? Si el bombardeo de compuestos es ácido. Entonces yo tengo que el compuesto básico, que nosotros lo conocemos como reserva alcalina, es el que va a neutralizar. Si cae un protón, está el bicarbonato y se forma el ácido carbónico. Este se descompone y me da dióxido de carbono más agua y se va a través de la respiración. ¿Qué pasaría si cae un compuesto básico?
Si cae un compuesto básico, generalmente la parte ácida es la que actúa y me forma un bicarbonato que se constituye reserva alcalina más agua. Esa es la manera a través de la cual actúa el tampón. Pero veamos ahora, que eso también ya lo habíamos explicado, veamos ahora cómo es que este tampón bicarbonato hace posible que se mantenga el pH de 7.4 o contribuye a regular el pH de 7.4. Para eso, permítanme hacer un espacio, lo voy a borrar, pues lo voy a escribir más arriba, me falta pizarra. Nosotros decimos pH es pKa más el logaritmo, no me estoy saliendo de pizarra, no, bicarbonato sobre la concentración de dióxido de carbono. Muy bien. Créanme, o pueden buscarlo en internet, pueden buscarlo también en internet. El pKa, ¿qué era el pKa? ¿Qué es el pKa? El pKa no es más que la expresión negativa logarítmica de la constante. P quiere decir menos el logaritmo. pH, ¿qué es? Menos el logaritmo. pOH, ¿qué es? Menos el logaritmo. ¿De qué? De oxidrilo. pH, menos el logaritmo de qué? De protones. Y pKa, menos el logaritmo de qué? De la constante de acidez. ¿De quién? Del ácido carbónico. El ácido carbónico es un ácido débil. Y si ustedes se recuerdan esas clases donde yo les explicaba así en pizarra y les decía, un ácido débil es el que se ioniza, el que tiene constante de acidez, etc. Es para llegar aquí y que usted sepa el por qué aparece este. Este pKa no es más que, me está diciendo, aquí este tampón está formado por un ácido débil que tiene una constante de acidez y si le aplico logaritmo a esa constante de acidez, ese valor me da 6.1. Más logaritmo. Resulta que la concentración promedio o el valor promedio del bicarbonato en el torrente sanguíneo en sangre es de 24 milimol por litro. Ese es el valor promedio que existe en el torrente sanguíneo para mantener el pH de 7.4. Vamos a ver si es cierto. Muy bien. Y el valor promedio de el dióxido de carbono es 1.2. De repente usted, milimol por litro, de repente usted dirá, 1.2 tan bajito. Y lo voy a explicar cuando entremos a la distribución o al proceso de la respiración. Lo que pasa que es un gas y el gas para que se disuelva en un medio de agua, etcétera, necesita altas presiones y nosotros pues estamos hablando de nuestra presión constante. Entonces, en este caso, es muy poco la cantidad de dióxido de carbono estoy diciendo, ¿no? Dióxido de carbono que hay. Entonces me queda esto. Y acordándonos, y ahorita repaso también, antes que me olvide, ¿cómo se llama? Es nuestra reserva alcalina. Se conoce como componente metabólico. Voy a ponerlo en azul, ojalá pinte el marcador. Se conoce como componente respiratorio. Ya. ¿Quién se encarga de regular al bicarbonato? Los riñones y los eritrocitos. No me salgo de pizarra, no. Los riñones y los glóbulos rojos. ¿Quién se encarga de regular al dióxido de carbono? Los pulmones. ¿Está bien? Y no me digan que no vimos eso en la clase anterior, lo vimos. Bueno, de todas formas, vuelvo a repetir. ¿Cómo se llama el bicarbonato? ¿Cómo se lo conoce al bicarbonato? Se lo conoce como nuestra reserva alcalina. ¿Por qué? Porque es una base. ¿Se acuerda que hace un momento le hice una reacción? Cuando hay un ácido, ¿quién neutraliza? El bicarbonato.
también se lo conoce como componente metabólico. ¿Por qué? Porque proviene, ¿se acuerdan del metabolismo, catabolismo, de, etcétera, y me generaba protones y me generaba bicarbonato, etcétera? Ahí aparece este. Muy bien. El dióxido de carbono, producto de el proceso de la respiración, etcétera, se liberaba el dióxido de carbono, un ácido volátil que era regulado a través de los pulmones y se conoce a ese como componente respiratorio. Listo. Y forman parte del tampón. La concentración del bicarbonato promedio, 24 milimoles por litro. La concentración de dióxido de carbono promedio, 1.2. Ah, muy bien. Eso debería existir para que, si usted agarra la calculadora y divide 24 entre 1.2 y le aplica logaritmo, le va a salir 1.3. Si usted suma 6.1 más 1.3, le sale un pH de 7.4. Ahora entienden. ¿Qué le dice esto? Y no es para que usted se esté torturando y se esté preocupando en este momento y esté diciendo, voy a tener que llevar calculadora al examen para hacer esto. No, 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 no. Esto sí se va a acordar porque se tiene que recordar porque son valores de referencia. ¿Para qué el pH de la sangre esté en 7.4 y mi tampón bicarbonato funcione adecuadamente? Yo necesito una concentración promedio de bicarbonato de 24 y una concentración promedio de dióxido de carbono de 1.2 milimol por litro. Le estoy dando las unidades. Milimol por litro. Por ahí usted encuentra en otra bibliografía con otras unidades y después dice, no es que era 24 y no se da cuenta las unidades que están al lado. 24 milimol por litro, 1.2. Solamente así, fíjense, si se mantienen esos valores, nosotros garantizamos que el pH sea 7.4. Muy bien, hasta ahí todo funciona bonito. Pero entonces uno dice, ¿pero siempre va a ser así? ¿Acaso no acaba de decir que esto está regulado por la respiración, esto está regulado por los riñones? ¿Y qué pasaría si en algún momento yo tengo un problema respiratorio? Yo soy asmático, dice, y hay momentos que no puedo respirar adecuadamente. Y yo sé que el dióxido de carbono se me está reteniendo. ¿Y qué pasa con mi pH? ¿Se mantendrá en 7.4? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, para eso veamos lo siguiente. ¿Está claro eso? Ahí ya yo lo borré. Bueno, veamos lo otro. Para tratar de entender cómo funciona este tampón, vamos a hacer lo siguiente. pH igual a pKa más el logaritmo de, sigamos, bicarbonato hasta el cansancio y dióxido de carbono. Muy bien. Si el pH es 7.4, el pKa, ya lo habíamos dicho que era 6.1, pueden buscarlo en internet, pero a 25 grados centígrados, más el logaritmo de, esto es matemática de colegio por si acaso. El que era bueno en matemática lo va a entender. No hay nada novedoso acá. Estoy separando. De este lado lo que era positivo pasa a negativo, ¿no ve? No necesitaba sacarse 100 en matemática para entenderlo. Listo. La hago la diferencia. 7.4 menos 1.3, ¿no ves? Otra vez. Logaritmo de bicarbonato dividido concentración de dióxido de carbono. Muy bien. Si yo quiero solo la relación de bicarbonato con dióxido de carbono, yo tengo que aplicar el antilogaritmo de menos 1.3. Y esto me da, a ver, ¿dónde lo escribo? Creo que ya se está saliendo la pizarra. Me sale una relación así, que yo lo voy a redondear, porque en algunos casos da 1,9, esto le da aproximadamente 20. Y le dice, hecho de trabajo el antilogaritmo. No se preocupe, no es que, ay, voy a entrar a la calculadora, ¿dónde está el antilogaritmo? ¿Dónde está el logaritmo? Usted en este momento está alarmándose, ¿no? ¿Para qué esto? Miren lo que les dice, aplicando la expresión de la ecuación de Henderson,
del tampón bicarbonato. No es nada que no exista en su cuerpo para que usted diga, ay, nos está dando química general, química analítica. No, esto es lo que está en su cuerpo. Esto se lo explica su libro de fisio, se lo explica su libro de química, de bioquímica, y le dice, existe una relación, le dice, entre el bicarbonato y el dióxido de carbono aproximadamente de 20. Se lo estoy sacando de dónde viene el 20. Quizás lo estoy confundiendo, pero no es el hecho de que usted solamente se aprenda de memoria y diga, relación de bicarbonato con dióxido de carbono igual a 20. ¿Y eso qué es? No sé, el libro lo dice. Por ahí está la explicación, pero no la entiendo. No. Es lo único que he hecho es reemplazar para que el pH, si nosotros decimos que el pH de la sangre es 7.4, ahí está 7.4. El pKa que era es menos el logaritmo de la constante de acidez del ácido carbónico. Búsquelo en internet, 6.1 a la temperatura de 25, más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre dióxido de carbono. Ahora lo que quiero sacar es la relación que existe entre ambos para ver qué pasa, como en el caso que yo le decía hace un momento. ¿Qué ocurre si yo soy asmática y de repente en un determinado momento no puedo eliminar el dióxido de carbono ni que me entre e ingrese a mis pulmones el oxígeno? ¿Cómo se mantiene la relación? ¿O qué es lo que hace nuestro cuerpo? Entonces, dicho esto, veamos ahora, analicemos la relación para entender los trastornos del equilibrio ácido-base. Borro aquí y lo voy a anotar así en grande. Esto es aproximadamente 20. Muy bien. ¿Cómo se llamaba el bicarbonato? Componente metabólico. ¿Quién lo regula? Los riñones y los eritrocitos. ¿Cómo se llama el dióxido de carbono? Componente respiratorio. ¿Quién lo regula? Los pulmones. Por eso, cuando también se les pregunta a ustedes, ¿cuáles son los órganos y los tejidos involucrados para regular o para mantener el equilibrio ácido-base? Sangre, riñón y pulmón. Quiere decir que esas tres cosas tienen que funcionar bien si nosotros pretendemos que se mantenga nuestro equilibrio ácido-base. Ahora, analicemos. Vamos a analizar, mírenlo matemáticamente para poderlo entender después. Supongamos, vamos a los trastornos del equilibrio ácido-base. No vamos a ver las causas ahora, las vamos a ver después. Supongamos que hipoventilación. No estamos analizando las causas. No se preocupe en este momento de que usted diga, ¿y por qué está hipoventilando el paciente? ¿Qué le ocurrió? ¿Qué quiere decir hipoventilación? Disminuye la velocidad y la frecuencia respiratoria. Listo. Retengo, si hipoventilo, retengo o elimino dióxido de carbono. ¿Qué dicen ustedes? Detengo. Retengo, claro, si hipoventilo, disminuyo la velocidad y la frecuencia, retengo. Quiere decir que esto lo aumento. Cuando el trastorno primario es el dióxido de carbono, el trastorno se llama respiratorio. ¿Está bien? Cuando el trastorno primario está relacionado con el dióxido de carbono, el problema del trastorno va a ser respiratorio. Dicho de otra manera, a ver, primero, trastorno del equilibrio ácido-base. Hace un momento se los escribí, ¿no ve? Les dije, es acidosis. ¿Y cuál es? Alcalosis. Quiere decir que de 7.4 me voy para abajo, acidosis. De 7.4 me voy para arriba, alcalosis. Pero es 6 y 8 máximo. Y lo pongo con rojo. La teoría dice que usted no va a encontrar un paciente con un pH de 8 ya porque está a 3 metros bajo tierra, o no va a encontrar un paciente con 5.9 porque está a 3 metros bajo tierra.
Eso, ahora, miren ustedes, yo se los dejo ahí. Una cosa es lo que dice la bibliografía y otra es a veces la realidad con la que ustedes se van a encontrar en el diario vivir. Peor si usted se convierte en médico terapista. Si usted, quizá el día de mañana alguno de ustedes me encuentre y me diga, tenía la razón, mire, me encontré un paciente que me lanzaron una gasometría de 5.9, no la podía creer porque todavía estaba vivo. Me lanzaron una gasometría con 8. La bibliografía dice que debería estar, ese paciente no debería estar vivo, pero me salió 8. Se repitió y salió 8. Una cosa es la teoría y otra cosa es el diario vivir. Pero nosotros en este momento basémonos en lo que la teoría nos dice. 6, chao, 8, chao. Por arriba de 7.4, alcalosis. Por debajo, acidosis. Muy bien. Ambos pueden ser de dos tipos. Pueden ser respiratorio o pueden ser metabólico. Es decir, yo puedo tener acidosis respiratoria, acidosis metabólica. Puedo tener alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica. ¿Me están siguiendo hasta ahí? ¿Estamos yendo bien? ¿Repito algo? Hola. Estamos aquí, doctora. Están ahí, pero están respirando. ¿Está claro? Yo puedo tener un paciente con acidosis respiratoria, acidosis metabólica, o puedo tener con alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿O repito algo? Sí, se entiende. Sí, doctora. Perfecto. Muy bien. Y hace un momento les dije, ¿quién es el componente metabólico? Bicarbonato. ¿Quién es el componente respiratorio? Dióxido de carbono. Muy bien. Más o menos ya nos estamos orientando. Resulta que hay esta relación. Mi paciente hipoventila. Causa principal. Algo pasó. No sé, una de las causas. Imaginémonos que es un paciente asmático o un paciente que tuvo un accidente vehicular, chocó, está apretado, presionado entre el volante y todos los asientos de atrás que venía, etcétera. Está comprometida la respiración, está hipoventilando, aumenta el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un compuesto ácido. Entonces, ¿qué creen? Que el trastorno primario, en este caso, cuando este es el trastorno primario, nosotros decimos que es una acidosis de tipo respiratoria. Cuando el trastorno primario es el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, le pongo presión parcial, puedo ponerle concentración si quieren, para que vamos con lo mismo. Entonces, o presión parcial de dióxido de carbono, porque es un gas, nosotros decimos que al ser un compuesto ácido, seguro que el paciente va a presentar una acidosis ¿de qué tipo? Respiratoria. ¿Por qué? Porque está aumentando un compuesto ácido. Otra vez, si a usted le quedaba duda, dióxido de carbono más agua que me forma ácido carbónico. Ah, ¿es un compuesto ácido? Es un compuesto ácido. Muy bien. Claro que aquí tiene que haber una enzima. Para compensar, ¿qué creen que va a hacer el cuerpo? Primero, tampones. A veces nos olvidamos de los tampones y decimos, no, tampones, se le dice, se tiene un paciente con acidosis respiratoria. ¿Cuál es el trastorno primario? Aumento de la presión parcial de dióxido de carbono o aumento del CO2. Muy bien, ¿cuáles son los elementos compensadores? ¿O qué hace el cuerpo para compensar? Y usted se acuerda del riñón y se olvida de los tampones. Primera línea de defensa, tampones. Intra y extracelular. Porque eso es inmediato. Antes de que el cuerpo, al primer aumento del CO2, empieza los tampones a neutralizar. El otro,
la parte respiratoria va a tratar también de trabajar de alguna manera. No, pero es que está totalmente comprometido, no puede ni moverse, está apretado entre lo que es el volante y todos los asientos. Bueno, está haciendo lo inhumanamente posible para poder respirar hasta que llegue la ayuda. Ah, y la parte renal. ¿Qué es lo que va a hacer la parte renal? ¿Qué le va a convenir a los riñones? Los riñones eliminan bicarbonato, pero en este caso, ¿qué le va a convenir? ¿Retener o eliminar bicarbonato? Retener. Retener, aumentar. Si aumenta lo ácido, ¿qué es lo que hay que hacer para neutralizar ese ácido? Retener la parte básica. ¿Se acuerdan que le dije? Ese es el componente metabólico o también se conoce como reserva alcalina. Entonces, esto tiene que aumentar. Solamente así se mantiene esa relación de 20, ese equilibrio de 20. ¿Entienden? Y el cuerpo empieza a jugar. Tanto aumenta acá, tanto tengo que absorber arriba para mantener este valor, porque hay que saber, no es que, no, voy a absorber bicarbonato porque voy a absorber, no. ¿Qué tanto mi cuerpo va a absorber de bicarbonato a través de la parte renal? Va a estar en relación a la cantidad de dióxido de carbono y se mantenga la relación de 20. No vamos a hacer nosotros cálculos ni nada. Esto es para que entiendan los trastornos. Entonces nosotros decimos, el trastorno primario, aumento de la presión parcial, eso se llama acidosis respiratoria. Elementos de compensación, tampones, retención de bicarbonato y va a empezar la orina también. ¿Por dónde salían los protones? A través de la orina. Entonces la orina va a ir eliminando protones. Claro que no va a ser protones vivos, vamos a ver cómo actúa, porque ustedes saben que no pueden salir los protones como tal a través de la orina. El pH de la orina, lo más bajo es 5. Entonces no me pueden decir, si todos los protones salen como protones a través de la orina, entonces nuestra vejiga reventaba con un pH de 0, la uretra reventaba. No, no orinamos el valor de un ácido clorhídrico, lo más bajo es 5, porque lo vamos a ver cuando entremos a la parte renal. Pero hasta ahí. Ahora, veamos al revés ahora. Cuando el trastorno primario es la disminución de CO2, es decir, mi paciente ahora ya no está hipoventilando, está hiperventilando. Hiperventilando. Y cuando hiperventila, generalmente los procesos estos los toman como fisiológicos. En un proceso de estrés, tiene su defensa de grado, está por defender su tesis doctoral, postdoctoral y en inglés encima, y le entra un estado de nervio, empieza a hiperventilar, entonces se elimina mayor cantidad de dióxido de carbono. Esto baja. Por eso se dice que estos casos son más fisiológicos. Una mujer en parto normal empieza a hiperventilar, parto normal, no cesárea, que se duerme ni se entera. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Disminuye el componente respiratorio. Entonces, cuando el trastorno primario es la disminución de CO2, ¿qué le va a convenir al cuerpo? Ya no le va a convenir pues retener al bicarbonato. ¿Qué le va a convenir? Disminuir, empieza a eliminar. Generalmente el bicarbonato no sale por orina, pero si ve la necesidad de eliminarlo, pues bienvenido sea. Hay que eliminar la mayor cantidad que sea posible para mantener este valor de 20 y el pH se mantenga en 7.4. Entonces, repito, cuando el trastorno el trastorno primario es la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono debido a causa, ¿cómo se va a llamar esto? Una alcalosis de tipo respiratoria, porque se está perdiendo este compuesto ácido. Entonces, el paciente presentará una alcalosis de tipo respiratorio. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Bueno, quiero creer que sí. Vamos al otro lado ahora. Vamos a lo metabólico ahora. Vamos a lo metabólico. ¿Qué pasa al revés ahora? Cuando el trastorno primario
cuando el trastorno primario ahora es la pérdida o el aumento, si quiere, el aumento de bicarbonato. El aumento de bicarbonato. Ese es el trastorno primario. ¿Cómo se va a llamar el desequilibrio ácido-base o el trastorno del equilibrio ácido-base? Se va a llamar alcalosis metabólica. ¿Por qué metabólica? Porque este es el compuesto metabólico. Y de repente si usted está diciendo, ¿y cuándo pues se va a producir eso? Seguro que si tomo mucho Alka-Seltzer, mucho heno, mucho... No tiene nada que ver con eso. Pero sí, si un paciente está en terapia intensiva y estaba con una acidosis y le están agregando bicarbonato, de una acidosis me lo pasan a una alcalosis. Por eso las gasometrías se piden a veces hasta 2 veces al día, día por medio, todos los días, dependiendo la gravedad del paciente. Muy bien, en este caso aumenta. Puede ser también porque se pierden protones. Una paciente bulímica que vomita demasiado, entró en un trastorno del equilibrio ácido-base, pierde demasiados protones, entonces aumenta la concentración de bicarbonato. Cuando este es el trastorno primario, ahora se va a llamar metabólico y como está aumentado, alcalosis. Quiere decir que ese paciente va a presentar valores por arriba de 7.4, 7.45, 7.55, 7.58, etc. ¿Qué va a hacer el cuerpo entonces? ¿Cuáles son los mecanismos de compensación? Otra vez, tampones. Pero ahora, ¿qué es lo segundo? ¿Cuál va a ser el mecanismo compensador clave? Así como en el anterior era el bicarbonato, ahora va a ser la respiración. Es decir, que el cuerpo, ¿qué le va a convenir? ¿Hipoventilar o hiperventilar? Si está aumentado el bicarbonato. Hiperventilar. Hiper. Hiperventilar. Pensemos. ¿Ah? Hipoventilar. Si hipoventilamos, ¿qué quiere decir? Que aumenta esto, ¿sí o no? Y efectivamente, yo necesito que se aumentó lo básico, ¿qué necesito? Que aumente lo ácido. ¿Y cómo va a aumentar lo ácido? Voy a tener que hipoventilar, disminuir la velocidad y la frecuencia. Porque si hiperventilo, esto se va a hacer más chico. Esto se va a hacer más chico. Y si se hace más chico, se rompe esta relación. Entonces, tengo que mi cuerpo empieza automáticamente, mi cerebro empieza a través de los vasoreceptores a mandar señales y le dice, hay que disminuir la velocidad y la frecuencia. Hay que disminuir, entonces empiezo a retener. Y no es porque tenga asma, no es porque esté... No, automáticamente es una señal de defensa. Y le dice, tenemos que retener el componente para neutralizar este exceso y se mantenga la relación que me lleva a tener el pH en 7.4. Entonces, eso es lo que ocurre. Vamos ahora al revés. Cuando la concentración ahora de bicarbonato disminuye, cuando la concentración de bicarbonato disminuye, cuando el trastorno primario es la pérdida de bicarbonato y de repente usted dice, ¿se pierde bicarbonato? ¿Cómo? Puede ser que tenga problemas renales y lo estoy botando por orina, cosa que no debería hacer. Existe un umbral de esto. De repente estoy botando en grandes cantidades. Ah, no. Resulta que tengo tanto ácido en mi cuerpo, tengo una cetoacidosis diabética, que todo lo poco que tenía de esos 24 milimoles, los estoy agotando. Los agoté, que no se agotan, ¿no? Pero es un decir. Los agoté para neutralizar esa generación de protones producto de los cuerpos cetónicos, que hemos visto que son ácidos. Entonces esto disminuye. Empieza a disminuir la concentración de bicarbonato. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Ahí tengo que disminuir, si disminuye la parte básica, tiene que disminuir la parte ácida. Ahí sí tengo que aumentar hiperventilación, tengo que hiperventilar. Por eso van a ver ustedes
en pacientes los pacientes que entran, esos pacientes diabéticos que están ya descompensados y llegan con los familiares a cuesta después de que tuvieron un mes de parranda y no tomaron su medicamento, etcétera, etcétera, y ya se ponen mal y los llegan ahí de emergencia, urgencia, dicen, ay, está mal, dice, que llegan hiperventilando, ya les llegan hiperventilando. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo para mantener el equilibrio ácido. Y usted como los ve como fatigados, y encima que los ve como fatigados, siente el olorcito, ese olor característico a manzana, y eso es que está ese cuerpo saturado de cuerpos cetónicos o de componentes ácidos que lo están matando al bicarbonato, por ende no le conviene al cuerpo retener, quiere deshacerse del ácido volátil y empieza a hiperventilar para botar ese dióxido de carbono y así mantener la relación de 20. Cuando el trastorno primario es la disminución de bicarbonato, esto se llama acidosis metabólica. ¿Por qué metabólica? Porque este es el componente metabólico y esa es la alteración. Cuando es el dióxido de carbono, es el respiratorio. Entonces, esos son los trastornos que nosotros vamos a ver. Nada más, no vamos a tocar los mitos. Los mitos los van a ver en semiología, los van a ver en pediatría y después se van a reír de esto y van a decir, nos costaba tanto y era lo básico. Pero nosotros vamos a ver lo más sencillito. Usted entiende esto y después va a entender los mitos de a poco, anion gap y todo lo que tenga que ver después. Y ahí si va a utilizar calculadora ya no me diga nada. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, así trabaja el tampón bicarbonato y he aprovechado de hablar de los trastornos del equilibrio ácido-base, que voy a volver sobre esto y que lo tienen para los que me preguntaban, el tema de equilibrio ácido-base, el tema de ionograma, de dónde están en PowerPoint, también tienen se los he subido a la plataforma, creo que hace como 2 semanas, tienen todo, pero esto lo veo por conveniente siempre explicarlo en pizarra. Listo, vimos cómo actuaban los tampones. Vamos con la regulación respiratoria. Espero que me hayan entendido. Vamos con la regulación respiratoria. ¿Cuál es el componente respiratorio? CO2. ¿De dónde se forma el CO2? Ay, estos marcadores están peor que yo. Ya. Célula. Oxígeno. Devuelvo dióxido de carbono. El dióxido de carbono se genera producto del catabolismo de la actividad metabólica celular. Por eso hemos dicho que existe una gran cantidad de dióxido de carbono. Hablábamos de más de 20.000 milimoles por día que se generaba. ¿Qué hace el cuerpo para eliminarlo? Existen 3 mecanismos. 1, el transporte isohídrico. 2, unido a la hemoglobina. 3, disuelto en plasma. ¿Está bien? Entonces, el dióxido de carbono, el ácido volátil, ¿cómo se regula en nuestro cuerpo? A través de 3 procesos. Transporte isohídrico, unido a la hemoglobina y disuelto en plasma. El que predomina, el que tiene un mayor porcentaje aproximadamente, y esto no es para que se aprendan los porcentajes porque varía, aproximadamente un 70%, pero quiere decir que es el que está en mayor cantidad. Este es el 29% y el máximo, un 1%, es el disuelto en plasma. Entonces vamos con el transporte isohídrico. Borro todo esto y vamos con el transporte isohídrico. Transporte isohídrico. No sé quién está en el micro, creo. Un ratito, espérenme. Allá. Listo. Glóbulo rojo. Ah, está muy chiquitito, ¿no? ¿O se ve? ¿Se ve? ¿Qué se ve, doctora? Ya. Glóbulos rojos. Es que necesito después hacer otro por acá.
El dióxido de carbono entra a mi glóbulo rojo. En el glóbulo rojo hay agua, ¿no ve? Hay agua. Pero hay algo más. Hay una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Perdón, pero no me va a entrar si lo hago más. Se llama anhidrasa carbónica. Esa enzima no se encuentra en cualquier parte. Partamos de eso. Váyanse acordando que está dentro de los glóbulos rojos, porque en el plasma no está. ¿Qué me genera? Un ácido carbónico. Esto me da protones y esto me da bicarbonato. Muy bien. Me genera dentro de mi glóbulo rojo, me está generando protones. Y este glóbulo rojo venía de mis pulmones, muy feliz, lleno de oxígeno, sangre arterial. Esta era sangre arterial. Mi glóbulo rojo venía cargado de oxígeno unido a la hemoglobina. Muy bien, pero resulta que en el momento que hace ese intercambio, recibe dióxido de carbono y ocurre esto. Si no existiera alguien que me neutralice esos protones, ¿qué creen que pasaría? Se incrementaría la concentración de protones, eso quiere decir que el medio sería ácido y finalmente se rompería mi glóbulo rojo. ¿Por qué? Pues no se olviden que las membranas, mis membranas, todas estas membranas son fosfolípidos, dice. Aparte tenemos proteína, aparte tenemos la hemoglobina. Se haría como quien dice, se deshace. Entonces hay que neutralizar ese protón. ¿Quién lo va a neutralizar? Pero como ese glóbulo rojo venía muy tranquilo, lleno de oxígeno, fíjense, con la hemoglobina en el momento, por eso una de las funciones de la hemoglobina, aparte, porque cuando ustedes le dicen, ¿cuál es la función de la hemoglobina? Transportar oxígeno. Otra función es de tamponamiento. ¿Se acuerdan que yo les dije, entre uno de los tampones de nuestro cuerpo tenemos la hemoglobina y no se la expliqué? Les dije, se lo voy a explicar acá. Les expliqué fosfato, les expliqué proteína, les expliqué bicarbonato y no les expliqué hemoglobina ni nadie dijo nada. Aquí se lo estoy explicando. Resulta que la hemoglobina actúa como solución tampón. ¿Qué es una solución tampón? Que tiene la capacidad de neutralizar ácido y neutralizar base. Muy bien, en el momento que se incrementa la concentración de protones, existe un efecto que se llama efecto Bohr. El efecto de Bohr. ¿Qué me dice el efecto? Estos son nombres de los que lo estudiaron o descubrieron, por lo menos, ¿no? Para que valga todo su esfuerzo. El efecto de Bohr dice así: la hemoglobina pierde la capacidad de afinidad por el oxígeno cuando se incrementa la concentración de protones dentro del glóbulo rojo. Es decir, que ella prefiere liberar el oxígeno y atrapa al protón para neutralizarlo. Se activa su función de tamponamiento y dice, no vas, así es su casa el glóbulo rojo, no lo vas a deshacer al glóbulo rojo y lo neutraliza al protón. Fíjense ustedes, lo atrapa al protón, pierde la afinidad por el oxígeno sale disparado, entra a mi célula, pero paralelamente a eso está saliendo otro dióxido de carbono, pero no es una sola hemoglobina pues que tenemos ahí adentro, no es el glóbulo rojo, tenemos una concentración establecida de acuerdo también a la cantidad de glóbulos rojos. Muy bien, fisiología, lo que deben estar haciendo en práctica. Entonces resulta de que este protón ha sido neutralizado. Dice usted, muy bien, lo salvamos al glóbulo rojo, sí, lo salvamos del componente ácido. Y este bicarbonato no es una base, es una base. Salvamos de lo ácido y ahora nos queda la base. ¿Qué es lo que hace? Resulta que hay un intercambio iónico. Este bicarbonato sale del glóbulo rojo, pero si sale algo negativo, tiene que entrar algo negativo. ¿Quién entra? El cloruro. La sangre arterial es rica en cloruro, entonces, y baja en bicarbonato. La sangre venosa es pobre en cloruro, porque el cloruro entra a expensa de
la salida de bicarbonato. ¿Y cómo se llamaba ese proceso? Intercambio iónico. Intercambio iónico. Por eso la bibliografía antigua, si alguien pilla por ahí alguno de los libros de su papá, que estudió alguna carrera del área de la salud, va a encontrar que dice entre los equilibrios, ácido base, tampones, respiratorio, renal, intercambio iónico. ¿Sale? Hoy en día le dicen no, el intercambio iónico va paralelo a todo y efectivamente ahí está un intercambio iónico. Entra, sale el bicarbonato. ¿Cómo se conoce este bicarbonato en sangre? Reserva alcalina. ¿Cómo lo conocemos? Componente metabólico. ¿Cuánto es su valor? 24 milimol por litro. Listo, ya sabemos de dónde había salido ese bicarbonato, que forma o constituye parte de lo que viene a ser el tampón bicarbonato. ¿Acaso el tampón bicarbonato no era de, qué era, intracelular o extracelular? ¿Es un tampón extra o intracelular el bicarbonato? El tampón bicarbonato. A ver, para los que se me están durmiendo. ¿Qué es el tampón bicarbonato? ¿Es un tampón intra o extracelular? Extracelular. Extracelular, bueno, pues ahí está. Uno de sus componentes. Uno de sus componentes. ¿De qué está formado? De dióxido de carbono y bicarbonato. Ahí está uno de sus componentes. Listo. ¿De dónde sale? Es que las cosas tienen que salir de algún lado. No es que se inventan, ¿no ves? Ahí está. ¿De dónde sale? Listo. ¿Cómo se convierte este glóbulo rojo ahora cargado ya de dióxido de carbono? ¿Qué pasó todo eso? Esta ya es una sangre venosa. Ven que esta es la otra parte que ustedes ven la parte fisiológica, cómo circula, y esta es la parte bioquímica. Ven que es bonita, no es fea bioquímica. Listo. Ahora, permítanme que lo borro esto para que pueda. Entonces, repasemos rápidamente. Dióxido de carbono entra al glóbulo rojo, se encuentra con una enzima anidrasa carbónica, las enzimas hacen posible los procesos, se forma ácido carbónico, el ácido carbónico es un ácido débil, desprende protones y bicarbonato, este protón tiene que ser neutralizado. ¿Quién lo neutraliza? La hemoglobina. ¿Por qué la neutraliza la hemoglobina? Porque la hemoglobina actúa entre una de sus funciones, un tampón de característica intracelular. El efecto de Bohr, que se le llama, es que me dice que en el momento que se incrementa la concentración de protones, la hemoglobina pierde la afinidad o pierde su capacidad de atrapar, de abrazar al oxígeno. Es como que lo suelta, lo libera la hemoglobina, la libera el oxígeno y atrapa el protón y lo neutraliza. Listo, pero nos queda la parte básica o la parte negativa. Este sale para afuera, a expensa de la entrada de cloruro, se establece un intercambio iónico y este bicarbonato afuera del glóbulo rojo, en el líquido extracelular, se convierte en uno de los componentes del tampón bicarbonato, que es la parte básica y que alcanza una concentración de 24 milimoles por litro. Ahora borro. Resulta que ese glóbulo rojo, bueno, se va de paseo y llega a los pulmones. Llega a los pulmones. En los pulmones, ¿qué es lo que sucede? Aquí aumenta la concentración de oxígeno. Ingresa la concentración. La concentración de oxígeno a nivel de los pulmones es mayor, obviamente. Entonces mi hemoglobina, que venía con el protón, ahora, al ver tal cantidad de oxígeno, lo desprende al protón y atrapa al oxígeno. Y otra vez, este glóbulo rojo que estaba formando parte de la sangre venosa se va a convertir en sangre arterial, ¿no? Ah, bueno, otra vez, protón adentro. Ahora ya la hemoglobina no le interesa atrapar al protón, no le interesa. ¿Por qué? Porque está el oxígeno. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a entrar bicarbonato. Entre el bicarbonato a expensa de la salida de cloruro. Por eso les decía, acá venía cloruro, que es el que ingresa. La sangre arterial es más rica en cloruro y pobre en bicarbonato. Muy bien. En este caso se da otra vez el intercambio iónico. ¿Qué es lo que se forma acá? Ácido carbónico. Miren. ¿Quién está con su audio?
Ay, ay. Ay. Ah, ya, creo que ya. Ya. ¿Estamos en hora? ¿Estamos en hora, chicos? No Sí. tengo mi... Ay, 4:29. Tenemos un ratito más, ¿no ve? Ya. Entonces, el dióxido de carbono, el bicarbonato ingresa el cloruro. Se forma ácido carbónico. Este se descompone en dióxido de carbono y agua. ¿Qué es lo que botamos producto de la respiración? No se salió la pizarra, dióxido de carbono. El efecto Haldane. ¿Cuál es el efecto Haldane? El efecto Haldane me dice que al incrementarse la presión parcial de oxígeno a nivel de los pulmones, la hemoglobina pierde su capacidad de tamponamiento y atrapa el protón y libera el dióxido de carbono. El efecto Haldane es la inversa del efecto de Bohr. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque a veces a ustedes se les pregunta, ¿qué es el efecto Haldane? ¿Qué es el efecto de Bohr? Y para ustedes es lo mismo. No, el efecto Haldane es aquel que al aumentar la presión parcial de oxígeno, fíjense, se incrementa la presión parcial de oxígeno, la hemoglobina pierde su capacidad de tamponamiento, atrapa el oxígeno y libera el protón. Finalmente, libero el dióxido de carbono producto del proceso de respiración. Este es el transporte isohídrico. Esto se está dando en este momento en su cuerpo, sí o sí, para todo. Vamos con el segundo. Espero que lo hayan entendido. El segundo, unido a el dióxido, otra vez el glóbulo rojo, acá está la hemoglobina, hay hemoglobina que va a actuar como el transporte isohídrico, pero otro dióxido de carbono entró y burló al agua y viene y se pega a la hemoglobina. Y se convierte en carbaminohemoglobina. Es decir, que no se combina con el agua. Es decir, que ni bien la hemoglobina quiere actuar como tampón, suelta el oxígeno, ella suelta el oxígeno, el dióxido de carbono no pierde la oportunidad y se pega a una de las cadenas polipeptídicas que tiene la hemoglobina. Las cadenas polipeptídicas es la unión de muchos aminoácidos. Entre uno de esos aminoácidos está la valina. Ahí se une. La engarza ahí a la valina el dióxido de carbono y se pega a la hemoglobina y se forma un compuesto que se llama carbaminohemoglobina. Esto es el segundo paso a través del cual el dióxido de carbono es eliminado a través del cuerpo. De alguna manera, y usted dirá, ¿y ahí se va a quedar? No, otra vez va a llegar a los pulmones, la hemoglobina es como que se sacude del y dice, prefiero el oxígeno, y además el oxígeno, por el efecto Haldane que hay, aumenta la presión de oxígeno y sale disparado y entra el oxígeno a ocupar esa posición. En este caso, entonces, este es el segundo paso a través del cual se transporta el dióxido de carbono. El tercero. El tercer paso. Bueno, todo eso es mi célula. Aquí están, ¿no ves? Los vasos sanguíneos, el dióxido de carbono, todo esto. Aquí hay muchas células, ¿no ves? Bueno, ¿qué tienen que recibir oxígeno? Y por acá vienen mis glóbulos rojos. Y ahí habrá un dióxido de carbono, transporte isohídrico, habrá otro dióxido de carbono que se entra y me forma carbaminohemoglobina, pero hay un dióxido de carbono rebelde que no le interesa entrarse al glóbulo rojo. Y dice, no me interesa entrar ahí, yo me voy a quedar afuera, en plasma. Me voy a quedar en plasma, dice. Yo no voy a entrar aquí. Muy bien, ese es el 1% del dióxido de carbono aproximadamente, para no pelearme con ninguna bibliografía. El 1%. Y usted dice, ya pues, dice, en el plasma hay agua,
porque en el plasma lo hemos cansado de repetir y decir, el plasma contiene 98% de agua, el plasma contiene 99% de agua. Entonces usted dirá, claro, dióxido de carbono más agua se forma ácido carbónico, de nuevo, no, le cuento que no, le cuento que no. Usted dice, pero ¿por qué si usted acaba de decir hace un momento que dióxido de carbono más agua me da ácido carbónico? Y este dióxido de carbono se ha quedado en plasma, y en plasma hay 99% de agua, es más, le digo que hay más agua que aquí adentro. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no hay aquí? ¿Qué creen que es lo que no hay ahí? Para que no se dé esta reacción. Anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica, perfecto. Aquí no está la anhidrasa carbónica. Y mientras no exista esta, la probabilidad de que esta reacción se dé es re lenta. Muy, muy lenta. Entonces, queda este gas disuelto en plasma. Ah, pero un gas, a ver, un gas, este es un gas, por eso se dice, lo van a ver en los libros como que sale, ay, no tengo mi azul ya, sale como PCO2, ¿no ves? Presión parcial de dióxido de carbono, y en las gasometrías sale como PCO2 porque es un gas. Entonces, este gas cae en medio de agua. Para que un gas se disuelva en agua, yo necesito altas presiones. Y si usted me dice, usted se enloqueció, a ver, ¿qué pasa con la Coca-Cola? ¿Qué pasa con el agua con gas, por ejemplo? ¿Qué hace cuando usted la destapa? ¿Ha visto? Cuando usted le quita la presión, le quita la tapa a la Coca-Cola, ¿ve las burbujas que salen? ¿Ve el gas que se sale? ¿Sí o no? ¿A quién le gusta tomar una Coca-Cola que ha estado la botella abierta todo el día? Si a usted le gusta, bien, porque a mí no me gusta. Parece jarabe, ¿no ve? Se le sale el gas. Se le sale automáticamente el gas, porque ese gas que estaba ahí ha sido disuelto a altas presiones y se ha tapado. Ah, pero es que nosotros pues no funcionamos así. No es que en este momento tengo dióxido de carbono en plasma, hay que aumentar las presiones no. El dióxido de carbono se va a disolver sí en la proporción que pueda a la presión constante que nosotros manejamos. En este caso, ¿cuánto es el valor que va a tomar en plasma este dióxido de carbono? 1.2 milimol por litro. ¿Y cuánto había, se acuerdan, de bicarbonato? 24 milimol por litro. ¿De dónde salió este bicarbonato? ¿Se acuerdan? De aquí adentro. Ah, ahora sí. ¿Dónde está mi tampón extracelular? Mire, pues con N. Mi tampón extracelular, dióxido de carbono, bicarbonato, aquí, en el líquido extra. ¿De dónde provino el bicarbonato? Lo acabo de explicar. ¿Qué pasó con el dióxido de carbono? Lo acabo de explicar. Entonces, ¿cuánto era la concentración? 1.2. ¿Cuánto era la concentración? 24. Siempre y cuando estos se mantengan así, quiere decir que está funcionando adecuadamente. Uno, está funcionando adecuadamente en mi parte respiratoria y está funcionando adecuadamente en mi parte renal, porque el bicarbonato se va a eliminar o se va a retener a través de los riñones. Entonces, si algo le pasara, puede hacer que tenga algún problema renal. Si a esto algo le pasara, puede hacer que haya algún trastorno respiratorio. Entonces, ahí están mis componentes de la parte del tampón extracelular. ¿Está claro? Sí o no, más o menos. Vamos entonces ahora ya, lo último, la regulación, y ahí nos vamos a quedar porque eso ya se lo voy a poner en la regulación. Entonces, ¿qué hablamos? Hablamos tampones, terminamos tampones. Terminamos la regulación respiratoria y ahora vamos con la regulación renal.
Muy bien. Con la regulación renal, simplemente, qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La reabsorción de bicarbonato en el riñón, la eliminación de orina ácida, o la eliminación de protones, le llaman, o de orina ácida, y la reabsorción de bicarbonato en el riñón. Listo. Y con eso de ahí, una vez que veamos esto, entramos a los trastornos del equilibrio ácido-base. Que esto es lo único que me faltaría. Los trastornos del equilibrio ácido-base, que son acidosis y alcalosis, respiratoria y metabólica, que ya lo expliqué por lo menos para que entiendan los fundamentos y no se le olvide, y de ahí ya vamos a ver las causas, nada más que las causas, y listo. Y con eso terminaría todo lo que es equilibrio ácido-base. ¿Tienen alguna consulta, algo que quieran preguntar? Me preocupa porque la otra semana, como les digo, no les voy a poder dar clase ni miércoles, ni jueves, ni viernes. Quizás podríamos tal vez hacer una clase entre todos los recuperatorios un sábado para que ya lo tengan terminado. Me faltaría una clase PowerPoint nomás para ver este poquito y termino y ya están listos para su primer parcial. Entonces, si ustedes tienen alguna sugerencia, los escucho. ¿Algo? Yo, doctora, tengo una duda, Sí, disculpe. sí, El estudiante dígame. Mario Palacios le he estado mandando mensajes por el grupo de WhatsApp. No Por el estoy grupo de WhatsApp. Ya. sí, no estoy incluido en ningún grupo de exposición, si podría, por favor. Ya, déjenme ver lo de los grupos de exposición. Tengo que sentarme a ver las listas, porque resulta que no sé si usted no está incluido porque no figuraba en las listas originales o porque estaba ausente. En una de las... Ingresé por caso especial, doctora. Me costó entrar a Recién, los grupos de... No, recién no, pero me costó entrar a los grupos de WhatsApp y estaba buscando los pero ya subgrupos y las todo. prácticas, Por porque eso se mismo no armó. sabía con quiénes eran ni a qué hora, si había auxiliares y estaba con un poco Entonces de no dificultad. asistió a práctica, No, doctor. porque No, doctor. se estuvo considerando la asistencia a las prácticas para armar los grupos. Entonces yo me pasaron los auxiliares la primera práctica presente y Julano Sultano ausente. Volví otra vez esa clase, volví a decir, ¿dónde está Julano Sultano? No hay, entonces no se podía armar grupos con personas inexistentes. Entonces, si usted me dice que sí va a asistir a las prácticas, que sí va a estar presente en las prácticas, entonces lo incorporo. Porque ¿qué es lo que ocurre? Las prácticas, las notas son grupales. Les estoy avisando por si no se enteró y los que no se han enterado y se están haciendo los olvidadizos. Las notas son grupales. Si son cinco los que tienen que exponer. Y yo les decía así, si el primero expuso una maravilla, el segundo, más o menos, y el tercero fue a tartamudear porque no estudió nada, no participó en nada, porque no se enteró de nada, lamentablemente lo siento por el que iba a tener la mayor nota, pero se saca el promedio. Por eso yo tengo que ver dónde lo voy a incluir a usted para no perjudicar a los demás. ¿Entiende? Porque yo les dije a los auxiliares, por favor, que se organicen por afinidad de trabajo, no por afinidad de amistad ni de nada. Como le decía una de los grupos, si usted sabe que su amiga del alma se junta con usted para contarle de su ex y largarse a llorar y nunca se pone a estudiar nada, elimínela del grupo, que se vaya con otro grupo, porque seguro que los va a perjudicar a ustedes, preferible aunque sea con su peor enemiga, pero sabe que es un as en exposiciones, y póngase a exponer con ella. Entonces, por eso le digo a usted, yo me voy a fijar en qué grupo lo voy a incorporar de los que están ahí, en primer lugar que tienen que ser 5, tienen que ser menos de 6, y usted se compromete a no fallar a esas personas que han estado asistiendo. Y eso va para todo aquel que está fuera de grupo y que por ahí los están incorporando. Les estoy avisando para que no haya problemas posteriores. Ya me pasó
porque después cuando yo los incorporaba y pasaba algo, que no vino a exponer que, ¿y por qué lo escogieron pues ustedes? Le decía, no, nosotros, usted nos puso esa alumna. Uy, ¿verdad que fui yo? Sí, usted la puso, ya vio y no vino, si nosotros éramos 3 nomás y usted nos puso esa más y mire lo que nos ha hecho, tenía que traer esto y no. Por eso les digo, entonces, yo bien analizo a quién, lo remarco y usted se compromete a trabajar con ese equipo. ¿Está bien? Para todos los que están incorporados en cualquier grupo. Listo. Hecha la aclaración entonces. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo más? ¿Nada más? Sí. Uh-huh. Ya. Listo. Ustedes no aparecen. Chao. Así de sencillo. Yo les digo la verdad, es que si no quiere, es trabajo en grupo, de nada sirve que aparezcan sus nombres en la tapa y después, porque yo los nombro. No, yo empiezo, Julano, Sultano, y usted responda. A ver, su compañero, el grupo tiene alguna pregunta. Sí, es que yo no entendí que era acidosis, no entendí el caso clínico, ¿lo puede repetir? A ver, Julano, de tal, explíquele a su compañero que eh, el tema, el caso clínico, y si no está, si no vino, si se aparece ese día, no, directo, las personas que no quieran trabajar, listo, quedan excluidas del grupo y se acabó. Y usted dice, vamos a hacer 1, 2, 3, porque no se olviden que algunos los retiran, algunos abandonan por problemas también de trabajo, sabrá Dios tantas cosas, y lo abandonan. Entonces, si eran un inicio 5, y usted dice, somos 3 nomás, se quedan los 3 trabajando. Las otras personas verán pues que después qué hacen, cómo hacen. Para todos la misma aclaración. Si ven que hay compañero que no trabaja, que no quiere participar, listo, no se preocupen, trabajen entre ustedes. De seguro que después se van a aparecer ellos y me van a decir, no me dijeron, no me hicieron algo. Bueno, pues se buscará qué es lo que hacen ellos, un trabajo solito y exponen ellos solos. Ahí no les va a quedar más que hacer todo el trabajo solo. Ya. Listo. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Alguna otra consulta? A las guías se las voy a llevar todavía la otra semana más. Recién voy a hablar con la doctora Marta y una vez que me entreguen las guías yo se las llevo. El martes no hay clase. ¿El martes paso práctica con ustedes? ¿O el lunes? Martes. Martes es feriado, ¿no ves? Martes es feriado. Entonces no vamos a pasar práctica porque está el martes feriado, pero me va a servir al pelo porque tengo que estudiar para esa acreditación. Estoy como ustedes, mire, un día antes, la acreditación es miércoles, jueves y viernes, y yo voy a estar estudiando martes. Pero bueno, entonces, el día martes no paso, el lunes todavía sí me nivelo con el lunes, entonces la siguiente semana ya les llevo las guías a todos los grupos y de paso, bueno, pues vemos, ya saben que a fines de junio ya tenemos que estar rindiendo nuestro primer parcial a más tardar la primera semana de julio. Por favor, no se comprometan en fechas para que tengamos un día que estén libres de todo y se dediquen exclusivamente a bioquímica. Bueno, no es más, muchachos. Entonces, la siguiente semana yo les voy a mandar a ver si podemos un día sábado pasar una clase y completar este poco que me falta y con eso están listos para un primer parcial. Bueno, nos vemos. Vayan a su otra clase. Se cuidan. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao, chao. Record.